Motorola anunció que lanzaría para 23 de sus dispositivos la actualización del sistema Android a la versión 11. Este nuevo sistema operativo también incluía al Motorola One Hyper. Después de varios meses de espera, ya podemos disfrutar de la nueva versión en varios países. Bienvenidos al canal Lalumix. A continuación, veremos algunas mejoras específicas para este dispositivo que vienen geniales. Ahora hay una armonía entre el diseño de la pantalla inactiva y la zona trasera del equipo. La línea de la circunferencia nos ayuda a ver el porcentaje de batería, funcionando en forma paralela al indicado por los números. El gesto para navegar por el sistema y cambiar de aplicaciones se consigue deslizando en forma ascendente y manteniendo arriba un instante. Entrando en la configuración de pantalla, ahora existe una nueva pestaña denominada Estilos. Ya no es necesario utilizar un launcher para cambiar los iconos. Para personalizar existen 3 estilos predefinidos, aunque también está la opción de crear uno propio. En este caso vamos a generar uno nuevo, para que veamos cómo se confecciona. Acá tenemos la posibilidad de cambiar el tipo de las letras y de los números, mediante las fuentes, hay 4 disponibles. También podemos elegir el tono que vamos a usar, hay una gama de colores flúor llamativos, y también hay otros más discretos dependiendo de la personalidad del usuario. La forma de los iconos que viene por defecto y es la tradicional, es la circular. Desde ahora tenemos otras alternativas para cambiar la apariencia, ya sea con forma cuadrada, como octágono, u otras de las novedosas 7 formas que vienen para elegir. La elección del diseño es para ver el número de filas y de columnas que vamos a utilizar. Influye directamente en el tamaño del icono. Por último, asignamos un nombre nuevo al diseño que estamos creando. Para que los cambios hagan efecto y cambien el sistema, es necesario presionar el botón Aplicar. Como vemos, los iconos de la barra de estado ya cambiaron y nos dan una apariencia renovada. Pudimos hacer un cambio de imagen sin necesidad de una aplicación externa. Esta es una de las personalizaciones importantes que presenta Android 11. El color aplicado también incluye a la barra de deslizamiento lateral, también a los iconos de la pantalla principal. La captura de pantalla es una herramienta muy utilizada por la mayoría de los consumidores. Con la actualización se mantiene la comodidad de tomarla con 3 dedos a la vez. Android 11 nos facilita la forma en que habitualmente utilizamos herramientas para diferentes usos. Gracias a eso cada vez tenemos que usar menos aplicaciones, como por ejemplo ahora que además nos permite editar las capturas antes de guardarlas. Junto a la clásica función de encuadrar, se puede esta vez seleccionar un segmento mediante un círculo que lo podemos adaptar a nuestro gusto, dando libertad a nuestra imaginación. Se agrega una tercera alternativa de captura de pantalla, que es la de hacerlo en forma libre, es decir, acá podemos dibujar una forma cualquiera, o cortar el contorno de una imagen para sacarla de contexto, o resaltar por sobre el fondo. El modo Game Time era esperado por los gamers, que deseaban una experiencia de juego superior. La barra lateral es un kit de herramientas que permite acceder a aplicaciones o atajos que te facilitan continuar con el juego sin necesidad de terminar la partida. Es así que fácilmente podemos acceder en forma inmediata a las redes sociales, como WhatsApp o Facebook.
Acá también encontramos el anhelado modo envolvente, que impide las interrupciones, que hacen que el usuario pierda su juego. Por lo tanto, se desactivan las funciones de navegación del sistema, los gestos y el acceso a la configuración rápida. El modo oscuro ha sido altamente demandado por los usuarios por sus ventajas. Si bien es cierto Android 10 ya lo tenía entre sus características, faltaba algo importante, que era adaptar el modo blanco, en los horarios diurnos, y el modo oscuro, en horarios nocturnos, para evitar el insomnio. Esta función se debe configurar para poder activarla en las configuraciones de pantalla. Pero hay una condición importante, se requiere el acceso a la ubicación de tu móvil. En este caso, cada persona tiene que poner en la balanza la comodidad y la importancia de la privacidad. La función más popular de Android 11 es la capacidad de realizar simultáneamente el uso de una aplicación y a la vez poder contestar los chats con las denominadas burbujas. Puede ver una vista previa del mensaje, que aparece por un instante. Si aparece más de algún mensaje, comenzarán a enumerarse sobre las burbujas. Si quieres postergar una respuesta, es tan fácil como deslizar la burbuja hacia abajo. Muchas veces, necesitamos grabar en vídeo lo que hacemos en nuestro celular a modo de registro o para subir contenido a una red social. La grabadora de pantalla es una herramienta indispensable que nuestro equipo no tenía y que ahora, gracias a la nueva actualización, ya nos permite eliminar aquellas aplicaciones que generalmente vienen con marca de agua. Para acceder a ella, podemos ir a la barra de tareas. También se puede acceder, a través de la configuración, para modificar los parámetros de grabación, como la resolución o la cantidad de fotogramas utilizados. En Android 11 ahora el botón de encendido se transforma en un menú, porque al presionarlo físicamente, aparecerán funciones diversas que te detallaré a continuación. Como es lógico, los primeros botones serán el de apagado y de reinicio del móvil, también está el de emergencia. Ahora también, si tienes agregado un medio de pago, podrás acceder a tu billetera electrónica, tarjetas de embarque, etc. Para poder visualizar este contenido sensible y privado, se debe establecer un bloqueo de pantalla, de lo contrario no funcionará, para protección del propio usuario. Y desde acá también podrás controlar los dispositivos inteligentes con los que cuente tu hogar, como luces, cámaras, televisores u otros. Gracias por haber visto el video. Comenta si descubriste más novedades de Android 11 y compártelo en los comentarios, así nos ayudamos entre todos. Hasta pronto.